provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes. Busca maniática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un aula, un lugar reservado, es un pórtico, adéntrate conmigo. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Juan, ¿Me oyes bien? te escucho bien. Bueno, un poquito bajo, pero bueno, te escucho. Bueno. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. Lo mismo. Un placer hablar contigo. Bueno, para mí es un placer que esté alguien al otro lado, porque esto siempre es un poco la aventura. Me cachi la mar, de verdad, te tengo un aprecio terrible, no solo por lo que impartes, que es glorioso, sino además el trabajo enorme que te dedicas en cada vídeo de subir las imágenes, intentar asociar cada imagen a lo que estás hablando. Es impresionante, es un goce, un lujo, un privilegio y valorarte lo que mereces. En este caso lo hago con sumo placer y me enriquece hacerlo, es decir, que no es una cosa costosa, es costoso en el tiempo, pero por hacer lo que hago, para mí es algo natural, algo, digamos, normal. No le pongo más mérito. Aunque hagamos cosas que aparentemente son normales, hay que darle lo que se merece. Y desde luego, la gratitud, al fin y al cabo, tú que hablas mucho de luz, es luz, ¿no? Pensar en ti como una gratitud, ya para mí ya es un pagado. Y desde mi punto de vista, para mí también es felicidad poder compartir y agradecer. Me llena de luz también. Te la doy y me llena. Suelo hacer una comparación. Quien tiene cosas en un terreno a veces no las aprecia y en otro terreno sí que lo aprecian. Entonces, en el intercambio de las cosas nos enriquecemos y apreciamos lo de los otros. Entonces, solo estoy dando aquello que la vida me ha dado. Es decir, no veo mayor mérito que ese. Dar no te dio nada, Juan. Lo buscaste y te lo trabajaste. Dar la vida no da. Bueno, pero cuando se busca es porque se tiene la necesidad de buscarlo. A este Juan que ves aquí, a este Juan, nació con crisis existencial. Es Claro, decir, si estamos en este camino es porque somos raros por naturaleza. Exacto. No nos conformamos con lo que vemos, sabemos que hay algo más y estamos en busca de ello. Y no nos llegará esta vida, pero bueno, sabes, llevamos un adelanto para la siguiente. Bueno, todo es muy complicado. Yo veo de que si tuviera que hacer una retrospectiva de mi vida, es una vida en unos inicios ilusionante, fascinante, pero también frustrante, porque uno no entiende nada de lo que hay alrededor, no entiende la sociedad, no entiende el mundo, no entiende nada. Y luego, pues eso, al pasar de los tiempos uno se da cuenta de que, bueno, quizás no estaba tan mal. Es decir, eso de no estar integrado en la sociedad, al final resulta que tiene también sus ventajas. Me resulta extraño que la gente no conozca estas cosas. Cuando hay alguien que las pone en duda, no sé dónde sale la duda. Es decir, este es un mundo muy extraño para que dude del misterio. El misterio es lo que le da sentido a la vida. Entonces, el compartir, por ejemplo, todo esto que ha habido en todos estos años que hemos estado compartiendo desde aquí, bueno, me parecía que era una mínima obligación que se tiene, porque este tipo de conocimiento ya tendría que estar accesible, digerido y superado. Es decir, tendríamos que estar en otra fase. Así que hoy el motivo, aparte de presentarnos, que está bien, es decir, el motivo era que estamos en los días más oscuros del año aquí en el hemisferio norte. Y si sabemos aprovecharlo y si se sabe aprovechar, es una gran oportunidad. Esto es como si nos hubiera tocado la lotería. Porque precisamente la oscuridad es la parte que tendríamos que empezar a despejar. Es decir, es aquel terreno que la humanidad ha ido cediendo, nos hemos ido enclaustrando y encerrando en lo que son ambientes de luz artificial y dejamos el resto de la casa, la dejamos a oscuras. Y quizás esto es lo que hoy sería bueno plantear. Ten en cuenta de que lo estamos haciendo hoy. Hoy estamos a día 5, a 15 días del solsticio de invierno, y luego estará la parte ascendente, por tanto, son las horas que menos sol hay, y es una gran oportunidad para trabajar, acostumbrarse a la oscuridad, navegar por ella y estimular todo lo que haya que estimular. Es decir,
tenemos que hacer luz en la oscuridad y esta misma oscuridad nos ayuda a estimular la luz dentro de nosotros y poder ver dentro de ellas. Entonces, ahora simplemente sirva como preámbulo y dejar que planteéis alguna cosa y eso me servirá de estímulo. Hay que hacer dos comparaciones, es decir, hay personas que acceden a ese mundo energético, a ese mundo, digamos, por dos vías. Está lo que es la visión interior, que es una forma de ver no con los ojos físicos, sino con una visión interna. Es decir, esa le capacita para ver prácticamente todo a lo que tenga acceso desde la comprensión y desde el cariño, es decir, eso de acceso a otras memorias, a otros tiempos, a otros espacios, a otras dimensiones. Ese es un tipo de visión. Luego hay otra visión que es una visión interdimensional, que es una visión energética, y para esa no hace falta el estímulo de la visión interior, es al margen. Es como oír por dentro y oír por fuera. Pues esta es en la oscuridad, yo casi para plantear, porque esto que quería un poco, a veces uno lo va como remarcando, es cuando uno se enfrenta a la oscuridad, en principio está completamente opaco, si uno no se mueve en la misma oscuridad, los ojos esos se empiezan a aclimatar, si continúa sin moverse con los ojos abiertos, los ojos empiezan desde dentro de los ojos a desprenderse como si fuera una especie como de estela. Es como si en la parte más cercana de nosotros se empezara a formar de luminosos, como si fueran cosas que van y vienen, como unas pequeñas brumas. Otras veces es como si se creara un espacio intermedio, más o menos a la distancia de 1 metro. Es decir, los ojos y el psiquismo, eso de la nada no lo acepta. Es decir, donde no hay nada tiene que crear algo, sea por fantasía propia o estará buscando algo. Y lo que estamos haciendo es estimulando una especie de dial. Es decir, cuando un niño, cuando una persona se enfrenta a la oscuridad que no hay nada, el psiquismo y los mismos ojos le están diciendo, no, aquí hay algo, hay algo. Claro, Juan, nada que puedas tú ver. Es decir, pero eso es un principio, pero eso es un principio. Aunque no se tenga capacidad de visión interna, los ojos acaban por ver. Es decir, no es que sea todo opaco, sino que se produce como una especie de neblina, que no es la visión interior, es una visión interdimensional. Por ejemplo, si esto cualquier persona, es decir, no hace falta que sea excepcional, si tiene una persona delante que tiene un fondo más o menos del mismo color, sea blanco, sea azul, del tipo que sea, solo que deje la vista que se le fije un poco, empezará a ver que hay como una neblina alrededor del cuerpo, más o menos que puede ser de unos 8 centímetros, es una neblina, no es el aura. Que mucha gente dice, ya estoy viendo el aura, no, es la primera capa de energía que desprende el cuerpo. Esa tiene acceso todo el mundo. Es decir, pero hay que acostumbrar la vista. Por ejemplo, lo mismo ocurre cuando tenemos los ojos cerrados y hace mucho sol y se abren los ojos de golpe y se mira hacia el cielo. Cuando se mira hacia el cielo, todo el mundo se acostumbra a la vista, verá como unos puntitos luminosos que se van moviendo. Se mueven, es como si fueran unas partículas. Ese ya es el campo etérico y ese no pertenece. No, Juan, orgón. Las bolitas estas no puede ser orgón. Bueno, están ahí. Es decir, hay mucha gente que intenta definirla con distintos nombres. Unos le ponen taguas, otros le ponen otros nombres, pero bueno, es una forma de definir. Estas están. Es decir, cualquier persona, y otras veces, tanto si se hacen respiraciones un poquitito fuertes como si se deja la vista descansar, cuando se abren los ojos se ve como si hubiera una especie como de neblina azulada. Es decir, el golpe que produce los ojos cerrados cuando se enfrentan con el cansancio a ver, es como si todo apareciera de luz azulada. Aquello que dice de ver la vida de color de rosa de los enamorados, pues bueno, después de un tiempo se ve eso azulado. Entonces, lo que ocurre con la oscuridad, y es ahí el tema a profundizar, esa primera capa que te digo que accede todo el mundo, que es alrededor. Ahora, por ejemplo, yo tengo aquí un fondo negro y se ve perfilado, porque esto está en croma y está perfilado. No, si se deja como una especie de vista aclarar en un fondo normal y corriente, se ve en una primera capa, esa la desprenden las células como si fuera el vapor. Lo mismo que cuando se ve... el avión, el asfalto caliente. El asfalto caliente, ese es cuando en un verano así muy, muy caliente el asfalto está desprendiendo esa especie de vaho, es lo mismo.
Entonces ese desprende. Luego hay otra capa que ya requiere más habilidad, que es cuando la gente empieza a ver rayos de colores, rayos de colores de distintos colores que se amalgaman con movimiento, y esos rayos de colores salen de los distintos órganos, no sale directamente de lo que es la superficie de la piel, sino que salen desde el interior del cuerpo, se desprenden. Esa sí que es el aura. Y entonces la gente que la percibe con un espacio grande, casi de unos 50 centímetros, y como si fueran como estallidos de nubes de colores. Y puede llegar a ver si en una zona está congestionada, es como si aquel color estuviera como amarronado, oscurecido, o si estuviera como enredados los filamentos. Si la persona todavía aprofundiza más, podrá ver de que entre esas capas hay como si fueran diapositivas, es decir, como unas imágenes que se sobreponen. Eso sí es el aura. El aura es cuando aquí hemos estado entrenando gente para las distintas facultades. He conocido personas que son muy duchas en esto, dos chicas en concreto, y estas podían ver perfectamente cómo la energía entraba y salía del cuerpo, es decir, de los órganos, y podía identificar qué es lo que la estaba motivando. Si era una emoción, si era un pensamiento, si era que había tenido un conflicto con alguien. Y recuerdo que algunas veces se dirigía hacia una persona y decía, cuídate porque tienes un boquete en tal sitio. Es decir, es como aquellas nubecitas de algodón de las ferias, pues es un poquitito similar. Y entonces ellos pueden ver si hay congestiones, si están enmarrañados, esa especie de hilos. Eso ya es una visión interdimensional. La primera capa es una capa etérea que se ve alrededor del cuerpo, pero también de las plantas, y como tú decías, como si fuera del asfalto, y también se ve cuando colocamos un dedo enfrente del otro con un fondo que nos sirve más o menos opaco. Eso se ve como si fuera 1,5 centímetros, y a la que se estira es como una sustancia gelatinosa, brumosa, que se puede estirar. Ese ya es el campo, digamos, más magnético del cuerpo. Ese se puede influenciar. Pero, lo dicho, está bien que hagamos esto, pero para mí la gran oportunidad es no tan solo acostumbrar la vista a lo que es la oscuridad, porque esa vista luego nos garantiza el poder ver cuando la gente desencarne. Es decir, es importante, no es una cosa de simplemente un detalle. Cuando la gente dice que no hay nada al otro lado, tienen razón, no hay nada. Es decir, no hay nada porque no se percibe nada. Es decir, es aquello de que si no lo percibo es que no existe. Cuando se abre el mundo de la visión y se acostumbra a la oscuridad, entonces sí que ven. Ven como si hubieran a veces siluetas, que es lo que la gente normalmente denomina como si fueran fantasmas, eso de las sábanas. Si se acostumbran, verán de que dentro de esas siluetas hay ojos que ven. Y esos ojos son ojos curiosos. Es como si entramos en un sitio y nos están viendo y se acercan los niños para curiosear. Si se acostumbra más esa vista a nivel interior, es entonces cuando se empieza a ver las configuraciones energéticas de los seres de esas dimensiones. Y entonces se puede ver si es tan compacta esa energía o no está compacta. El tiempo que yo estuve haciendo regresiones y demás y contactando con ciertas realidades, tanto conocimiento, hay un momento en que abruma, hay un momento en que sobresatura y es una sobrecarga. Es decir, si escucháis los diálogos con seres del otro lado, veréis de que la información es muy densa y esa información una sola persona no la aguanta. Es decir, choca tanto lo que vive la sociedad con lo que realmente se vive a una esfera más grande que al final hace sufrir. Porque, por ejemplo, cuando uno ve la corrupción en los políticos, en los sistemas y demás, uno se lleva las manos a la cabeza. Porque dice, esta gente no sabe lo que está haciendo. Es como aquel que está recogiendo cáñamo del campo y se está fabricando su soga, Sí. para luego casi estirarla. Porque Claro. esta misma gente, en otra existencia, si en esta existencia están haciendo daño, tendrá que saber que tendrán sus consecuencias. Es decir, ellos tendrán que experimentar el daño que han causado para compensar. Es como una especie de balanza. Y entonces se quejarán y dirán, ¿por qué nazco con estas dificultades? ¿Por qué nazco con estas taras, sea a nivel físico o sean circunstanciales? Bueno, porque se lo trabajaron.
y ellos mismos imponieron la penitencia para equilibrar, porque la energía necesita estar en armonía con el entorno y se generan deudas. Es decir, si una persona ofende a otra, quiera o no, tarde o temprano le tendrá que pedir perdón, porque si no, el remordimiento no le dejará vivir. Ahora estoy editando unos diálogos que tuvimos con entidades del mundo de los sueños y los sueños no perdonan. Es decir, cuando una persona se acuesta con remordimientos, con cosas y frustraciones, luego tiene pesadillas, luego lo pasa mal y luego su organismo también se resiente, distintos órganos se van como afectando. Pero bueno, para no alejarme del tema, quizás lo que me motiva es de que conozco personas, y también personalmente lo viví como otras personas lo han podido vivir, cuando se es pequeño tener miedo a la oscuridad, y ese miedo a la oscuridad hay que enfrentarlo. Es decir, no es que sea una cosa absurda. Si se le pregunta a un niño pequeño ¿por qué le tiene miedo a la oscuridad? O si vosotros lo preguntáis cuando erais pequeños, la respuesta siempre es la misma, porque tienen miedo a los monstruos. Es decir, un adulto lo racionaliza y dice, no, esto no puedo decir que hay monstruos, pero los niños pequeños dicen que sí, que ellos ven monstruos, que se les aparecen monstruos y que tienen que encender la luz de la habitación, del pasillo, tener un punto de referencia, porque lo que está ocurriendo son dos cosas. O bien su psiquismo les está proyectando cosas, es decir, sus miedos los proyecta en esa especie de superficie virtual que tienen de oscuridad, es decir, puede ser sus propias alucinaciones, sus propias fantasías, a lo mejor algo que han visto en la televisión, una discusión o alguna cosita que han tenido, les induce a eso. Y otras veces no, otras veces ven algo que les está como merodeando, es decir, y eso es real y la gente se tiene que responsabilizar de la oscuridad, porque sin darse cuenta, cuando dejan las habitaciones a oscuras, están invitando a que otros las ocupen, sean entidades que no tienen cuerpo físico o sean energías que se van allí acumulando, que se están refugiando. Esto es como quien tiene una habitación, pues eso, a oscuras, que poquito a poco las cucarachas van haciendo sus nidos y poquito a poco los parásitos y la suciedad se va acumulando. Eso es lo que suele ocurrir con la oscuridad. Entonces, para mí, el gran desafío que tenemos estos días es aprovechar precisamente esa oscuridad para hacer inmersión en ella. Tú antes hablabas del buceo, pues esto es lo mismo, es la misma densidad, simplemente que hay que colocarse en la sala, sentarse, controlar mucho lo que son los impulsos, es decir, que en el estómago no se hagan nudos, que el psiquismo no empiece a fantasear, que no les empiece a proyectar miedos, y desde la serenidad lo que hay que hacer es estar cómodos y empezar a sentir el cuerpo. Al sentir el cuerpo, las células empiezan a desprender una cierta luminiscencia, que da igual que la vean o no la vean, pero esa luminiscencia les produce un campo de seguridad. Eso que llaman el espacio personal es lo primero que uno tiene que mantener en la oscuridad, porque mucha gente cuando le coge un ataque de pánico, lo que hacen es se encoge su espacio de seguridad, esos 70 centímetros, que es lo que tenemos de distancia con los demás. Cuando la gente tiene miedo, eso lo rompen, se les encoge, se les desquebraja. Si encima ese miedo va creciendo en un estado de pánico, realmente se produce, igual que en la leche que se corta, pues se corta ese cuerpo energético y se producen grietas. Los ataques de pánico, cuando una persona se vuelve como histérica y no hay manera de hacer, tiene que saberse que esa persona está produciendo grietas para que entidades aprovechen y se cuelen dentro de sí misma. Es decir, el desafío de la oscuridad es real, no es que encendemos la luz y se marchó. Dime. Te digo, yo más que grietas, yo le llamo frecuencias y lo tengo demostrado. En este caso son grietas. Son grietas y son grietas que hieren. Son como ulceraciones en el aura donde parásitos están anidando. Es como si tuvieran una piojera. Es decir, la piojera es donde antes se colocaban los piojos cuando la gente no se lavaba la cabeza. En eso, pues, en el cuerpo se colocan piojeras, es decir, se colocan lugares donde está parasitando y anidando
entes que no tienen por qué ser dañinos, simplemente que han encontrado un hueco como si tuvieran una llaga y de eso se van parasitando. Y las gentes tendrían que acostumbrarse, porque la pretensión de esto es que la gente se acostumbre a limpiarse y a sellar su cuerpo energético. Porque por el cuerpo, dime, por el cuerpo energético se filtra un montón de cosas. Y sobre todo, no dejar que se incorporen chupones. Chupones son entidades que se les adviene. Son como parásitos. Uno, digamos, entra en un espacio no definido, va cambiando de frecuencia a otra. Es como si cambiara de canales. Va cambiando de canales. Es decir, eso lo produce la inseguridad, el no tener claro lo que es su espacio, es decir, el no tener bien fija la imagen, bien fija la realidad, se mueven los diales. De hecho, la oportunidad que ofrece la oscuridad es que esos diales se mueven muy rápidamente. Esas frecuencias que tú llamas se mueven muy rápidamente. Y esa es la oportunidad, entonces, de abrir espacios interdimensionales. Es decir, nosotros fuimos invitados a aprovechar la oscuridad precisamente cuando se comentaba ¿qué es lo que hay en la oscuridad? En la oscuridad lo que hay son oportunidades. Es decir, cuando eso que tú dices, las frecuencias, si la persona es capaz de decir, ahora estoy yo con la frecuencia esta del mundo tridimensional, si dejo que mi vista empiece a modular en otras frecuencias, está viendo, pues eso, como los canales de televisión o de radio se van sobreponiendo, y algunas de esas frecuencias, si nosotros somos capaces de vibrar, podríamos entrar en ellas y desaparecer del mundo físico. Ese es el reto de abrir portales, que se dice, entre dimensiones. Y hay que entrar, los que quieren jugar a eso, tienen que entrar a jugar con esas frecuencias. ¿Qué ocurre en la oscuridad? En la oscuridad puede ocurrir de todo. Es decir, desde que se cambian esas frecuencias, como si fuera un canal de televisión, otro canal de televisión, otro canal de televisión, hasta llegar a desaparecer. Y lo único que se requieren son dos estados. Uno de ensoñación, que nos creamos que esa frecuencia que estamos viendo es real. Por ejemplo, yo he conocido personas que cuando están en su casa, dice, pero es que cuando estoy mirando hacia el rincón de la habitación, estoy viendo un paisaje y ciudades que no conozco. Entonces tiene dos opciones. O es su psiquismo que le está proyectando como si fuera un aparato de proyector de cine o diapositivas, o está viendo otras dimensiones. Y casi siempre es eso. Así como otras veces aparecen visitantes, lo que llaman los visitantes de dormitorio. Otras veces, en esos cambios de frecuencia sensitivos, la gente cuando están solos están acompañados y ellos lo saben. No es cuestión de llamar al miedo, pero en la oscuridad ocurre todo lo que la gente sospecha. Es decir, desde que a alguien le toca, desde que a alguien se le presenta, es decir, y no es nada. Lo que yo me estaba refiriendo con las grietas es otra cosa. Es cuando la persona se desequilibra, cuando una persona se enfada, cuando una persona se crispa, las neuronas se desconectan. Algunos grupos neuronales es como si se fundieran, ¡plap!, van saltando y se produce como una especie de humareda, de tal manera que salen como si fueran setas o hongos del psiquismo, pero también salen setas y hongos de nuestro propio cuerpo. Hay cosas que nos afectan al hígado, cosas que nos afectan a los riñones, al corazón, a la garganta, y entonces esos lugares donde se nos ha abierto aquí algo, que se nos ha hecho un nudo o que se ha desquebrajado en el estómago y en otros sitios, cuando se indaga por dentro hay como una especie de virutilla que es la que hay que limpiar. Cuando se hacen limpias energéticas hay que pasar las manos por el aura a cierta distancia, limpiar aquello como si se estuviera peinando. Es decir, es como si nos hubiera enmarañado el pelo y cogemos y nos peinamos. Pues esto de vez en cuando es conveniente. O bien que se lo haga otra persona o que lo haga la propia persona como si se estuviera autocepillando todo el cuerpo para que no se le queden pequeños parásitos. Esos son los pequeños parásitos. Otros que no, otros que colocan el aguijón dentro. Eso lo colocan. Pero volviendo otra vez al tema de la oscuridad, porque para mí es la gran oportunidad, es dos retos que hay. Cuando los chamanes siberianos hablan de iluminación,
No están hablando de una iluminación al estilo budista o al estilo intelectual occidental, que parece que sea que se le llega como una especie de idea genial o que la mente se les coloca en un estado de lucidez y dice, ya estoy iluminado. No, ellos están hablando de hacer luz en la oscuridad. Es decir, la luz en la oscuridad la tienen que generar por propia necesidad. Es decir, el cuerpo, por ejemplo, cuando alguien sale al astral, yo por las primeras experiencias que tuve en el astral, fue ver la luminiscencia del cuerpo no físico, de ese cuerpo, como podía ir caminando por el pasillo de la casa de mis padres y cómo el cuerpo iba desprendiendo luminiscencia, como si fuera una linterna de forma natural. Al mirarme al espejo, vi que todo mi cuerpo desprendía de forma etérea, como si fueran nubecillas de luces. Y ahí se acostumbra un poco la vista. Bueno, pues eso que se ve en el astral, cuando uno se proyecta en el astral, eso ocurre en el cuerpo físico. Tenemos que llegar a excitar tanto las células que esta oscuridad que yo tengo aquí detrás se viera, digamos, iluminada para que podamos ver. Y este es el reto. El universo, tal como se concibe desde un principio, es oscuridad pura, oscuridad densa. ¿Y qué es lo que hace que podamos ver? Nosotros lo que hace de forma natural que podamos ver es el sol. Si no tuviéramos el sol estaríamos en oscuridad, eso que llaman la masa oscura, todo sería como una especie de densidad. Si por la noche no tuviéramos ni luna ni estrellas, la oscuridad sería absoluta. El reto que están produciendo desde otras dimensiones es... Que los ojos no ven, los ojos reciben una frecuencia y es el cerebro el que ve. Son cosas distintas, son cosas distintas. Y ahora lo que quiero poner énfasis es en la necesidad de que aquellos que quieran y que se sientan vocacionados para ellos, se conviertan en luciérnagas. Luciérnagas, digamos, que bendigan el entorno y que bendigan la oscuridad. Cuando la gente a veces quiere hablar de otros planos, los otros planos están todos a oscuras, todos están a oscuras. De hecho, la multirrealidad es oscuridad densa. Lo único que rompe esa oscuridad o bien es la luz divina, es decir, el propio ser autoconsciente de la realidad, que lo que va haciendo es como si tuviéramos una luz indirecta, va filtrándose. Antes ponías el símil del mar, pues es lo mismo. La luz del exterior se va filtrando en el interior del agua y va cogiendo los primeros metros. A medida que se va entrando en profundidad, la oscuridad empieza a ser absoluta. Y para que se manejen los seres de la oscuridad, es decir, los que están en la profundidad del océano, ellos mismos tienen que convertirse en luciérnagas. Tienen que generar su propia luz para poder ver por dónde están viendo, aunque sean ciegos. Tienen que estar como palpando con la oscuridad, como si fuera una especie de sonar. Y lo que se nos está pidiendo desde la multirrealidad son voluntarios para iluminar los espacios oscuros. Es decir, fuera del mundo físico y en el mundo físico lo que impera es la oscuridad. Es como si dijéramos, necesitamos antorchas. Esas antorchas solo las genera la autoconciencia. Entonces, el gran desafío para estos días es convertirnos cada uno de nosotros en antorchas. Y esas antorchas, si se hacen desde la conciencia y desde el cariño, lo que hacen es bendecir el entorno. Estos días aquí en el hemisferio norte, las casas están llenando de lucecitas y es casi como una especie de sortilegio en el sentido de que entre más oscuridad hay, más necesidad hay de poner lucecitas en las casas, lucecitas en las calles, de colores, de contrarrestar todo lo que representa la oscuridad, que es la no vida. La gente necesita estar alegre, la gente necesita regalarse cosas, necesita recordarse que son seres humanos y de aquí la importancia de los que hemos heredado la cultura, digamos, mediterránea, con todo lo que implica del mundo clásico y cristiano, porque somos depositarios de una serie de valores que estos días están en auge. Es decir, en estos días de máxima oscuridad, la gente se felicita, la gente pone luces, la gente se invita a comer, y es la necesidad de romper esa especie de aislamiento. Entonces, en la oscuridad se necesitan voluntarios para que en su cuerpo produzcan luz. La primera luz que hará que en las otras capas y dimensiones esa luz vaya conquistando terreno, porque la inmensidad es oscura. Es decir, si el sol no estuviera,
alguien tendría que inventar, aunque fuera un sol artificial. El hecho de la luz artificial, la mayoría de ellas corroen los ojos, no sé cómo la gente a veces lo tiene, pero eso es una luz que no posee vida, mientras que si miráis luces naturales como la luz del sol o la del fuego, poseen información y vida, es decir, son nutrientes, no es luz inerte, es como eso de la fibra óptica que tiene sonido, imagen y todo lo que hay, pues bueno, cuando se contempla la luz solar desde la mañana a la tarde, o quien la pueda acostumbrar a otras horas, esa luz es nutritiva. Lo mismo ocurre con las llamas. Todo eso puede llegar a producir una especie como de que el ser humano se convierta en un benefactor. Había un personaje que era Ramakrishna, que cuando entraba en los lugares, los espíritus que estaban alrededor le decían, vete de aquí, porque con tu luz nos estás echando a nosotros fuera. Pues eso es lo que se necesita. Voluntarios para generar luz en su propio cuerpo, eso se hace a través de la autoconciencia, y luego voluntarios también para que abran el mundo de la visión y puedan ver dentro de la oscuridad. La mayor parte de la gente tiene como si fueran los ojos cerrados. Entonces nos vamos topando unos con otros y no se entiende nada. Cuando se sale a la otra realidad, cuando la gente desencarna y deja en el cuerpo físico, ese ojo, si lo tienen cerrado, ese mundo es oscuro, no hay nada. Si lo abren, si abren esa pestañita, digamos como un tercer ojo, entonces sí que se puede ver, aunque sea oscuridad, verán las siluetas que se mueven de un lado para otro, y si se acostumbran a la vista, irán viendo seres, entidades, formas, y si todavía tienen más interés, en vez de mirar hacia el fondo del mar, tendrán que levantar la vista hacia arriba y verán que hacia arriba hay dimensiones, o bien es esa luz de la conciencia divina, o son seres que ellos mismos poseen luz. Son luciérnagas que van iluminando en el camino, y entre los espacios y las dimensiones de luz y la oscuridad hay como capas, hay como ciertas densidades, que es lo que la gente definiría como esos círculos celestiales, esos purgatorios y esos infiernos, donde se van acostumbrando los seres. Entonces, el gran reto de estos días es generar luz y ver dentro de la oscuridad. Ese es el reto. Y a partir de aquí, lo que estamos haciendo es conquistar un espacio que estamos perdiendo. Las gentes se están encerrando en los comedores, en las salas de estar, con una pequeña lamparita. Si el piso o la casa es de 90 metros cuadrados, pues se conforman con 12 metros cuadrados de luz artificial. El resto de la casa está siendo poseída. Y lo mismo ocurre en los campos y en los terrenos. Ahí pasa de todo. Es normal que la gente le tenga miedo a la noche, le tenga miedo a los bosques, le tenga miedo a todo, porque de día parece que las cosas se ven claras, pero de noche puede pasar cualquier cosa. Y eso que a veces de las gentes que les gusta el mundo del misterio heavy, dicen de que salen, que ven y no sé qué, pues bueno, pues ocurre en eso. Es decir, a veces hay dimensiones que se abren y desde otros espacios se van colando y van saliendo, porque el ser humano o los seres conscientes han renunciado a esos espacios. Entonces, cuando la gente tiene miedo a la oscuridad, decirles que tienen razón, que aquello que ellos sospechaban, intuían, es cierto. Cuando otra gente dice, no, que no hay nada, que eso son supersticiones, sí, que se atrevan a pasar una noche a solas en la oscuridad, en un bosque, o que caminen por cualquier sitio siendo de noche. Yo tuve una experiencia, es decir, la vida a uno le lleva a hacer cosas y era jovencillo, dejé la ciudad donde estaba, cogí un primer tren y me fui a una especie de lago. Se me hizo de noche y entonces dormí en mitad del bosque. Aquella noche pasé más miedo que toda mi vida junto desde lo que llevaba de pequeño, porque estando en una pequeña tienda de campaña en mitad de la nada, cualquier ruido, fuera el viento, fueran las hojas, fueran cualquier cosita, se oía. Y el subconsciente quería oír. Es decir, eso de las frecuencias, pues es lo mismo. Esto que no identifico, quiero saber qué es. ¿Son voces que están hablando? ¿Cómo pueden hablar voces en mitad de la nada y del desierto? Y entonces el subconsciente intenta
coger comparativamente. No, son voces de personas. No, es un perro que está pasando, es no sé qué. Algo golpeaba la tienda de campaña o los sitios. Solo tienda de campaña, pero otras veces he pasado la noche en zonas, digamos, de estepa, como una especie de desierto, durmiendo en la intemperie, y ahí también ocurren 50.000 cosas. Eso es para desafiar. Entonces, el reto es de que el ser humano, que parece tan civilizado, de hecho está dentro de una cárcel, un momento, dentro de una cárcel que es la luz artificial, en una comodidad artificial. Hay una máxima o una expresión que es pánico, pánico. La gente cuando va más allá del miedo y le entra un estado de pánico, tiene que saber que el estado de pánico hace referencia al dios Pan, al dios de la naturaleza, esa especie de macho cabrío que luego identificaron con otro personaje, es el que rige los reinos de la naturaleza, donde están las hadas, los elfos, donde están los duendecillos, donde están más. Entonces, cuando la gente dice, tienen pánico, bueno, pues tienen pánico de estar en la naturaleza, de estar a solas con ella, tanto de día como de noche, porque eso de que la noche solo es oscuridad, no, entrar en la niebla absoluta también produce pánico. Entrar en un bosque denso donde no haya puntos de referencia también produce pánico. Haciendo el Camino de Santiago, quedándose en lugares, eso produce pánico. Sin embargo, la experiencia de resumen de noches pasadas así es la llegada de la luz. Es decir, cuando el subconsciente ha entrado en estados de histeria, histeria que tiene que ser contrarrestada por una especie de autoconvencimiento de no pasa nada, ese no pasar nada casi siempre acaba con una coletilla, que es que sea lo que Dios quiera, porque para atrás no puedo tirar, para adelante no puedo ir. Y entonces ese que sea lo que Dios quiera hace de que uno por la noche lo viva en un estado de supercrispación, donde los sentidos están muy alerta, y luego se agradece la luz del día. Cuando llegan los primeros rayos de luz, cuando empieza a clarear el alba, entonces uno se da cuenta que tiene que estar dando gracias a que existe la luz, que podamos ver y que todo aquello que había pasado durante la noche no había sido nada más que el subconsciente desbocado. Eso en principio. Eso es para ver de que la gente que tiene miedo a la oscuridad lo tiene con fundamento, no quieren estar solos y lo tienen con fundamento, pero a las alturas que estamos de la humanidad lo que tendría que hacer es enfrentar ese miedo, no desde el racionamiento, desde el racionalismo ni desde el materialismo, sino desde un estado de posesión o, como esto llaman ahora, empoderamiento energético y también con la capacidad de ver qué es lo que ocurre. Porque no es que no ocurra nada, puede ocurrir de todo. Es decir, la oscuridad, hay por ejemplo las prácticas de encerrarse en una habitación completamente a oscuras, que esta es la que yo recomiendo para estos días, que la gente se encierre en una habitación, selle lo que son las ventanas, las ranuras de las puertas, lo selle todo y que se acostumbre, aunque sea media hora, de estar en oscuridad. Y una de las propuestas para hoy sería también hacer una pequeña introducción a las técnicas de meditación en la oscuridad, para acostumbrarse a la oscuridad y para invocar la luz dentro de la oscuridad. Esa sería la primera parte de hoy. Yo quisiera que también algunos de vosotros que a veces estáis por aquí comentéis alguna cosa para que me dierais pie a, digamos, a saborear. Esta es una invitación a saborear la oscuridad, no como oscuridad, sino como nuestro empoderamiento, es decir, cómo nosotros somos capaces de generar luz y cómo somos también capaces de ver en la oscuridad. Se produce en la oscuridad el mayor estímulo de la glándula pineal, es decir, la glándula pineal que está en el interior del cerebro se puede estimular a través de la luz, de la llama de una vela, las puestas de sol, o simplemente con los ojos cerrados, visualizando luz, porque la luz no se puede visualizar, la luz se crea en el momento que se visualiza, pero en la oscuridad hace de que se sobreexcite y al sobreexcitarse, ella misma tiene que empezar a funcionar. Lo dicho, el subconsciente no quiere espacios vacíos, no quiere eso de la nada, no existe como tal, enseguida hay un relleno. El subconsciente proyectará o bien alucinaciones, que son proyecciones desde dentro, o se abrirá el mundo de la, digamos, interdimensional, y entonces es ahí donde se puede navegar. Uno de los retos que hemos recibido a lo largo del tiempo es de crear conexiones entre dimensiones.
y no hablar por hablar de los portales interdimensionales, pero sí acostumbrarse un poquitito a ellos. Ese es el reto. Es decir, luego si queréis tomamos como 20 minutos para hacer una meditación para acostumbrarnos a la oscuridad. Así que aquellos, tanto los que estáis ahora presentes como los que luego reciban pues, este vídeo y demás, sería de que aprovechen para hacerse de un rinconcito de la casa, aunque tenga que ser el lavabo o cualquier sitio, que puedan estar a oscuras, que puedan hacerse un pequeño altarcito, que puedan poner allí unas velas, unas flores o algunos motivos de esos de, bueno, como de recreo en el sentido de invocación, de oración o de alguna cosa, porque eso luego nos servirá para salir de la oscuridad. Entonces, esta es una invitación para ser conscientes de la oscuridad, para conquistar la oscuridad, para desarrollar en nosotros la luz, para que podamos ver dentro de la oscuridad y luego hacer algunas pequeñas técnicas para ver esa especie de energías y también de estimular el mundo de la visión a través de la oscuridad. Es muy bonito el desafiarla, es muy gozoso, uno de los ejercicios más simples que hay, cuando la gente se va a descansar, sea al mediodía, a la tarde, a la noche, y está en la habitación a oscuras estos días, porque ya a las 6 de la tarde es de noche, y por la mañana prácticamente hasta las 7:30 se llegará de noche. Es decir, si descansamos 8 horas, tenemos casi 4 horas para poder explorar la oscuridad. Desde la misma oscuridad, desde la cama, colocarse la mano delante y mirarla. Lo que veréis es oscuridad. Bueno, pues se trata de ver la mano en la oscuridad. Cuando la tengamos delante, si la tenemos a 50 centímetros de los ojos, es acostumbrar la vista a la oscuridad hasta que el psiquismo empieza a proyectar distintas manos. Podemos ver nuestra mano real, la mano que poseemos física, pero también el subconsciente es posible que nos quiera vestir la mano con otra apariencia. Y eso es entonces que estamos estimulando el mundo de la visión. Es decir, si cogéis, por ejemplo, un objeto, bolígrafo, cogéis, a ver si de la cámara, pues aquí, cogéis un bolígrafo, lo levantáis, se trata de verlo en la oscuridad. Antes de ver el objeto, posiblemente la mano proyectará cosas. Y si colocáis los dedos de una determinada manera, es querer ver una flor que tengamos en la mano, sea una margarita, una rosa o cualquier cosita, aún sin tenerla. En el momento en que podáis ver un objeto que no está en la mano, estáis ya estimulando el mundo de la visión, en el sentido de poder ver todo lo que serían memorias pasadas, otras dimensiones, y uno ya está abierto al mundo de la evidencia, que está accesible a la mayor parte de la gente. Es decir, siempre uno que habla de estas cosas parece que sean cosas que no existen, sí existen, lo único que pasa es que es una facultad que la gente la tiene con la persiana bajada. Levantamos la persiana y podemos ver el resto del paisaje. Entonces, lo dicho, hoy y aprovechando estos días de más oscuridad, es hacer técnicas en espacios oscuros. Las culturas antiguas lo hacían en cuevas, lo hacían también en cabañas de oscuridad, incluso no estaban simplemente media horita, sino que se estaban algunos días, hasta que se quiebra el sueño. Los horarios de sueño ya no son a las tantas de la noche, es decir, descansar por la noche, sino que uno puede descansar durante el día y por la noche estar despierto. Eso hace de que la conciencia esté fluctuando entre la vigilia y los mundos de ensoñación. Es decir, es aprovechar estas 4 horas que tenemos, no para ver la televisión ni para evadirnos por ahí, sino para recrearnos en la oscuridad. Este es el llamamiento o el llamado que uno haría para estos días. Es decir, el hecho de convocar hoy era hablar de gente que a veces se dirige a mí personalmente para hablarme de que es que tienen miedo de estar a solas en casa, que tienen miedo a la oscuridad. Es decir, no, bueno, lo que hay que hacer es empezar a reconquistar ese espacio, no dejarlo digamos, al inconsciente o no dejarlo a los entes parasitarios. Dice un refrán que donde no entra ni el aire ni el sol, entra el doctor. Pues las habitaciones que están a oscuras hay que conquistarlas, porque si no aquello se nos llenará aquello de suciedad, se nos llenará
a través de muchas cosas. Y es así como nuestro cuerpo se convierte en un ente de bendición. Esto es lo que habría por ahí. Comenta alguna cosa si queréis y si no voy continuando y luego me reservaría un pequeño espacio para hacer 1 o 2 meditaciones referente al mundo de la oscuridad y cómo conquistarla, es decir, cómo ir adentrándonos en ella y las posibilidades que tiene. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Decías tú algo, Marce? De niño, como tú comentabas, Sí. tengo un sinfín de ponérseme en cama, hundirme el colchón, hablarme, atravesarme. No sé si alguien tiene la experiencia de ser atravesado por un ente. Es increíble, te vacía de oxígeno, te quedas, ¡oh! ¿Sabes? Te vacía, se te va todo el aire, te atraviesa por me entró de cara, ¿sabes? Movérseme puertas, ventanas, en fin, todo eso en distintas épocas de mi vida, y rezaba y lloré y sufrí. Con 15 años me metí en cama con mis padres, lo pasé mal, mal, muy mal. Pues eso, a ver, había un tiempo en que cuando ocurrían esas cosas a los niños, que se iban hacia la habitación del padre porque les pasaban cosas en la oscuridad, se decía, no, eso no existe, es decir, eso que dicen los fantasmas no existen. Bueno, no existirán, pero los niños percibían entes y formas que o fueran proyecciones de su psiquismo o fueran reales, a ellos les espantaban. Y lo que no podemos hacer es decir, negarlo. No, sí existen los entes no físicos, por tanto, sí existen eso que le ponen el nombre de la F. A ver, yo, con la F para no pronunciarlo, porque para mí no son los fantasmas, son seres que están en otras dimensiones, por tanto hay que apartarse. Las sabanitas que se les suele colocar a ellos son simplemente sus siluetas medio deshilachadas, porque los que la tienen bien estructurada la tienen con su forma física, la que ellos quieren, con sus colores, con sus ropajes. Son ropajes no cosidos, sino que son ropajes, digamos, proyectados por ellos mismos para estar cómodos y presentables. Cuando estamos en casa vamos de cualquier manera y cuando nos acercamos a una visita, nos vamos a algún sitio y nos ponemos una ropa para estar visible. Pues los entes espirituales hacen lo mismo. Cuando quieren ser observados por alguien del mundo físico, pues se ponen unos trajes que sean agradables a la vista. Eso que veían como entes deshilachados, como fantasmas que se van de un lado para otro, esos son simplemente seres que no tienen estructura su energía y normalmente son seres de capas intermedias. Entonces no es positivo, por decirlo de una forma, negarle a los niños esa realidad. Lo contrario, tampoco es cuestión de decirles que todo lo que ellos están viendo sea real, porque cuando se les niega la realidad se produce una especie de contradicción. Si lo que estoy viendo mis padres dicen que no es real, lo que voy a hacer es bloquearlo, voy a decir no existes, no estoy viendo un ser. No les creía nunca. Sí, entonces lo que hacen es que esa capacidad de ver entre dimensiones la bloquean. Y muchos niños y gente que a veces que quiere trabajar interiormente, no acceden a esos mundos porque de pequeño les quedaban en ridículo con sus padres, les ridiculizaban, incluso le amonestaban, como riñéndoles por contarles esas historias, cuando los niños realmente sí estaban percibiendo. Lo único que pasa es que no sabían exactamente a qué correspondía. Si era una proyección que ellos tenían, una especie de prolongar vivencias del día. Un compañero me decía una vez que él se iba a su habitación, miraba hacia el techo para continuar viendo los dibujos animados. Eso es una proyección, en el sentido de que esta persona estaba en su casa, no le dejaban ver la televisión y antes de coger el sueño, pues él mismo proyectaba desde su psiquismo esas imágenes. Otras personas a veces reciben visitas de gente que conocieron en otro tiempo, tutores o gentes acompañantes. Si de pequeño esa persona lo pone de manifiesto, es normal que en su entorno, si ven que el niño está preocupado, le digan, eso no existe, eso es mentira, tú no te creas eso. Entonces lo que hacen es cerrar ese mundo de la visión. Entonces, el día de hoy, para mí, es decir, es una gran oportunidad, ya que los que estamos en el hemisferio norte, los que están en el sur, son los días que tienen más luz. Nosotros tenemos ahora 4 horas de oscuridad más. Es decir, si en los equinoccios son 12-12, ahora tenemos 16-8. Es decir, hay 8 horas de luz más 16
de 12, sí, son 16 de oscuridad. Y en vez de refugiarnos en las casas con las lucecitas de la Navidad, que está bien como sortilegio, sería, si se tiene la oportunidad, de estar en una habitación tranquilo, en el sofá, donde sea, y disfrutar de la oscuridad y ver en la oscuridad. La oscuridad no sería tan solo un espacio de entorno, sino donde nuestro psiquismo se puede abrir, puede proyectar y ver. Esto de que tenemos las televisiones en casa como una especie de altar, bueno, esto lo que hace es sustituir nuestra propia capacidad de visión. Si nosotros miramos una pared en blanco y lo dejáis mucho tiempo, es posible que desde nuestro psiquismo estemos proyectando imágenes. Y si os quedáis más tiempo, en vez de proyectarlas nosotros, nos vendrán. Y esa pared que estaba aparentemente en blanco se convertirá en una especie de grieta donde se podrá ver de todo. Ahora que están sintetizando el volumen de las pantallas, yo espero que haya gente que estimule el mundo de la visión y ya con la pantalla sin nada, sin conexiones de nada, pueda verlo todo. La gente que estimula el mundo de la visión tiene acceso a cualquier dimensión y a cualquier lugar. Alguna cosa, comentarlo y así me dais pie a hablar. Lo dicho, hoy el tema era para centrarnos en la importancia de conquistar, de no dejar ese espacio de la oscuridad a la nada o a lo que sea, a entidades de fuera, sino cogerlo, ver dentro de la oscuridad, desarrollar nuestros propios potenciales energéticos y lumínicos y nuestra propia capacidad de ver. Esto sería el objetivo de hoy. ¿Estamos solos? ¿Quieres comentar algo? Me parece muy interesante lo que dices, lo de hacernos con la oscuridad. Yo, el acostumbrarnos a estar en la oscuridad con nuestros ojos y, vamos, yo en casa ahora tengo, bueno, tenía esta luz porque estaba leyendo, pero solo estar nada con un par de lamparitas así de sal y siempre luz muy tenue y me encanta eso. Suelo trabajarlo el estar en oscuras o si me levanto de la cama a oscuras y sí. Bueno, sobre todo porque eso de que creer de que la oscuridad es nada, no, la oscuridad son oportunidades. Son oportunidades para buscar frecuencias y navegar en ellas, acostumbrarse a estar en ellas como el que está arropado por el agua, es decir, algo, no es un espacio que ya está liso, no, es un espacio con profundidad. Ahora, sí que hay que controlar los impulsos sensitivos que a veces se generan en el estómago o a veces uno siente cosas que le están rozando y tiene que conquistar ese espacio, porque si no se irá debilitando y la oscuridad dejará que los entes que habitan en la oscuridad se quieran poseernos a nosotros o nos rechacen. Nos pongan histéricos, neuróticos, tengamos que encender la radio, el móvil, la luz, porque no se soporta la oscuridad. En este caso, es una oportunidad de tener 4 horas más digamos, de oscuridad para conquistarla. A partir del solsticio de invierno, lo que nos dará pie a la Navidad, ya los días irán creciendo 3 minutos más cada día y así hasta que llegue San Juan, el verano, que ya será a la inversa. 8 horas de oscuridad y 16 horas, 16 creo, sí, no, 16, 12, sí, 16 horas de luz. Sí, ahora estamos llegando a lo que es el solsticio de invierno y era eso, era la oportunidad. En las casas hacen bien en colocar lucecitas y todo para bendecirlo y no dejarse asustar, pero la gran ventaja es aquellos que quieran trabajar y conquistar la oscuridad, es una oportunidad, son 4 horas más. 4 horas no para encender la televisión, la radio, el móvil, lo que sea, sino para vivir ahí, vivir sensitivamente para producir luminiscencia y vivir visualmente para ver algunas de las frecuencias que dominamos. Es como si estuviéramos incorporando pequeños canales y familiarizarnos. Y aquellos que quieren seguir el sendero mágico y de los magos, pues entonces modular para poder ver realidades y conectarnos con ellas. De ahí a crear seres multidimensionales hay un paso. Igual que ahora el transhumanismo quiere crear una evolución, digamos, híbrida con la tecnología, la gente que sentimos que hay unas facultades que están en estado durmiente o latente en nosotros, tendríamos que dar un paso adelante, porque es que si no, se van a imponer ellos en la línea evolutiva.
evolutiva, lo que sea. Lo que es el Homo sapiens, tal como lo conocemos, tiene los días contados. O se deja seducir por lo que es el mundo tecnofuturista, o empezamos a desarrollar nuestro potencial y le plantamos cara. Entonces, ese sería el reto. El reto es ser personas íntegras en nuestro psiquismo, armonizarnos nosotros y empezar a conquistar la Tierra, heredarla, porque es que si no, la van a heredar una serie de entes deshumanizados, casi diría desalmados. Gentes donde el alma no es importante, donde la conciencia no es importante. Ya lo estáis viendo con esto de la IA, que está superando nuestras propias facultades de memoria, creativas, de todo tipo, y habilidades, digamos, de hacer. Lo único que no poseen es autoconciencia, aunque ellos crean de que de algún sitio les será regalada la autoconciencia. No, nosotros tenemos esa chispita de conciencia y es la que tenemos que poner en valor. Entonces, esta era la cosa, y es ver qué problemas tiene la gente con la oscuridad, cómo solventar esos problemas y qué ventajas tiene vivir en la oscuridad un tiempo. No hace falta que estemos todo el día en la oscuridad igual que es el día. Y luego lo contraproducente de lo que es la luz artificial, con todas estas variantes que ahora está habiendo de luces azules, luces ultravioletas, luces de infrarrojos, luces que cambian de espectro, que algunos dicen que es para modular nuestra vista y nuestro psiquismo. Si entráis en lugares de hipermercados que están, como hipermercados tendría que llamarse, hiperiluminados de forma artificial, veréis que los ojos se agotan enseguida. Están absorbiendo una luz artificial que corroe por dentro y la gente, aunque estén con los ojos abiertos viendo los productos, porque a veces yo le pregunto, ¿y por qué ponéis tanta luz? Dicen, para que todos sean productos que están reclamando nuestra atención. Nos la están robando, nos están vampirizando la energía de los ojos. Por eso tú comentabas eso, estar en penumbra. Penumbra hace de que los ojos no sean succionados. La luz artificial, sean de pantallas, de móviles o de lo que sea, nos está absorbiendo, no nos aporta. Si os acostumbráis a la oscuridad, a la penumbra y luego a alguna luz de carácter natural, sea cuando va saliendo el sol, cuando se va poniendo, uno empieza a notar que la luz no es simplemente luz, la luz es un nutriente que tiene sabor, un sabor sensitivo y que tiene matices. No es lo mismo un sol anaranjado que un sol claro, que un sol, digamos, que está filtrado por las nubes. No es lo mismo el de la mañana que el del atardecer, es decir, el alba que el ocaso, son cosas distintas. Entonces, la gran posibilidad que tenemos en estar en un entorno a oscuras completamente, es de estar inmóviles, primero poseernos a nosotros, es decir, integrarnos de una forma serena, con los ojos abiertos, no es que estar en la oscuridad con los ojos cerrados, dejar que la vista se acostumbre, no ponerla tampoco sobreexcitada como queriendo ver lo que no hay, no, dejarla simplemente contemplativa. Ella misma irá buscando, irá modulando de esa oscuridad opaca, compacta, veréis que os empezará a molestar porque hay penumbras, veréis a lo mejor un detalle, ha entrado una pequeña luz por la rendija de la puerta o de la ventana, o no es una oscuridad completa. Entonces toda la atención se irá hacia allí, hacia esos lugares pues, medio de penumbra, que se nos pondrá. Y aquí es donde lo que quería yo es hacer, pues eso, un par de ejercicios que sirvan, porque esto se está grabando, no saldréis, así que no te preocupes, Nieves, Vale. no saldréis, a no ser que alguien diga, no me importa salir, pero en principio lo hago para que quede constancia para otras personas, gente que ahora no están, y que van siguiendo a veces cositas que vamos colocando ahí en la red, y es aquello, no es afán de enseñar a nadie ni adoctrinar a nadie, sino dejar inquietudes y cosas que al que le sirve y el que no, pues pasa compartir. Sí, compartir lo que se tiene. Es decir, y todo el mundo comparte, los que tienen fruta comparten fruta y los que tienen, pues yo qué sé, aparatos artesanales o cosas artesanales, las cosas artesanales. Desde aquí lo que intentamos compartir son inquietudes y luego posibilidades que nos ha dado la vida de explorar esas realidades. Entonces no son cuestiones teóricas, uno da la cara para decir, bueno, quien quiera decir que esto no es real, pues bueno, aquí está uno para comentar, esto es real
Y aunque se niegue, ahí está. Es decir, cuando la gente dice, es que no hay nada después de la vida física, ¿cómo que no hay nada? Yo les incitaría, les promovería que intenten recuperar vidas pasadas, que intenten estimular el mundo de la visión. Y si con eso no es suficiente, que entren en contacto con los seres que habitan en la multirrealidad. Es decir, ahí hay seres de todo tipo. No es que uno sea ni más ni menos, pero hay muchas frecuencias que están habitadas, muchos niveles o planos que están habitados. Nosotros estamos viviendo en un mundo concreto de 3 dimensiones y la gente que está aquí tiene poder, pero ese poder que tienen es un poder absurdo, porque es un poder, como si dijéramos, poseer un castillo como en propiedad, pero solo tienen las llaves de una habitación. Entonces, los pobres creen que el castillo es su habitación, no, es una sola habitación. Entonces, sean economistas, sean gente de la política, sean gente de los no sé qué, que bajen de su pedestal, que están solo poseyendo una pequeña fracción de la realidad, y esos que ellos intentan controlar y enseñar no es nada. Es decir, cuando se den cuenta que el daño que están haciendo a los demás tarde o temprano les será revertido para que experimenten lo que están causando, pues a veces en tiempos de opresión tienen que venir tiempos de liberación, y los mismos que han estado oprimidos tendrán que poner el esfuerzo para rebelarse contra la opresión que ellos han generado. Entonces estamos viviendo ahora un tiempo peculiar, porque hay unos supuestos grupos elitistas que ellos creen que controlan algo. No, están siendo manipulados desde otras realidades que son realidades parasitarias. Hay gente que podría decir de oscuridad, sí, son entes que habitan en la oscuridad como lo habitan las cucarachas. Los seres que habitan la luz porque ellos generan luz. Es decir, esas regiones que la gente dice de la luz no está ahí de una forma natural, la luz está ahí porque existe conciencia y porque existe una capacidad de estar presente. Y eso que estar presente es lo que se puede definir como Dios. Y las frecuencias que van bajando de esa especie de sol divino que está en todas las realidades, son seres capaces de ser autónomos. Son pequeños soles. Imaginaros de que el sol es lo que nos da la luz a nosotros cuando es de día, y de noche, gracias a las estrellas y gracias a la luna, podemos medio entrever alguna cosa. Bueno, pues los seres de luz son pequeños solecitos que se desprenden más allá del día. Es decir, se necesitan voluntarios que sean capaces de generar luz en su cuerpo y que la puedan aportar y conquistar espacios de oscuridad. Queda la gran inmensidad del multiverso para conquistar. Es decir, este no es un mundo de competencia. Entre más velas encendamos, entre más lucecitas se dediquen a encenderse, que eso es lo que representa la iluminación. La iluminación quiere decir generar luz en nuestro interior, llenar un cuerpo provisional de luz y poder poco a poco conquistar los espacios de la no creación, de la nada o de la oscuridad. Pues estar un fin de semana en la oscuridad en la habitación pues también es un buen reto, hasta dormir y estar en el entorno. Eso sí, para hacer el ejercicio os recomiendo que se hagan en un minuto,